Otórguense amor, cariño y respeto. Otórguense afecto y fidelidad. Por eso sean amigos y sean sinceros. Platíquense todo. Recuerden que la comunicación es lo más importante del matrimonio. Porque yo cuando empezaste a tabar. No, pero... Disfrútalo, relájate. Todo va a salir bien. Otórguense siempre amor, ya que es uno de los pilares del matrimonio. Otórguense cariño y comprensión. Y también les digo que este matrimonio es para toda la vida y que depende de ustedes que esto así sea. Ni antes, ni después, ni en otro mundo, ni en otra persona, ni en otra reencarnación. Fue en ese momento en el que nos teníamos que encontrar y pues fue como tuvo que pasar. Fue muy chingón, pero pues yo creo que en menos de ese año nos conocimos muchísimo más que otras parejas. Y yo estoy segura que siguiendo con todos estos puntos van a llegar a ser un gran matrimonio y muy feliz. Y las personas que se encuentran aquí presentes y la sociedad en general estaremos muy orgullosos de haber participado en este matrimonio civil, en su matrimonio civil. Cuando la vi entrando a ella, ya caminando por el altar, que venía de su papá, pero fue como de esas tomas perfectas que se ve todo oscuro y solamente estás viendo a esa persona, no estás viendo a nadie más, no estás pensando en qué va a pasar un segundo después. La estás viendo y lo único que quieres es abrazarla, es besarla y es estar 100% con ella durante ese momento y todo el futuro que se pueda. Entrego pensando que siempre vamos a estar juntos, deseándolo y cumpliéndolo. Y yo lo recibo. Todo está completo. Todo en este momento es
Es precioso, es perfecto, es las personas que quiero y que me quieren, que nos quieren a los dos, están presentes. Está papá, está mamá, está mi abuela todavía. El amor de pareja es algo que yo decía, nunca voy a tener, eso no existe, ¿no? O sea, ¿sabes? Pero cuando él llega, él cambia totalmente el chip. Y me daba miedo, ¿sabes? Estaba con el juez y estaba con Chava y lo veía. Y yo veía su cara y era como no puedo creer que esté pasando esto. A estar con él toda mi vida y quererlo y respetarlo. Fueron 26 años y ¡ay, qué emoción ver a mi papá! Y yo me acuerdo que me da muchísimas ganas de llorar. Gracias por todo lo que me has dado, por todo lo que me has enseñado, por tus consejos y por tus regaños también. O sea, tú has sido mi protector todos estos años, ¿sabes? Y al final yo sé que vas a estar conmigo, pero también era el sentimiento de que yo no quería que él se sintiera que yo lo estaba abandonando. Creo que no existe en el mundo un mejor papá que tú. Entonces cuando yo veo a mi papá y que se suelta a llorar y todo, como que me trae a la mente todo esto. Tú eres una niña bien bonita por dentro y por fuera. Me da miedo que te lastimen o que te vaya a pasar algo, que no te vaya a ir tan bien como crees. Pero es un miedo de papá. Yo lo único que le dije fue, pa, todo va a estar bien. Vamos a seguir juntos, vamos a seguir unidos. Yo te voy a amar siempre, siempre vas a ser mi papá. Y ahora solamente la familia crece, ¿sabes? Ahora amo a alguien como mi pareja, como la persona que quiero que esté a mi lado y que me esté apoyando como yo lo voy a apoyar a él y vamos a crecer juntos. Y sí, ¿sabes? O sea, yo no te pido nada, solo te pido que estés a nuestro lado. Te entrego este anillo como símbolo de mi amor y fidelidad que te tendré en el matrimonio. Volteé como 2 o 3 y vi que mucha gente de la que estaba realmente lo estaba disfrutando como Melo, como yo. Mi hermana estaba de, no mames, cabrón, se me hace que está llorando más que yo. Entonces sientes como esa energía y se va sintiendo porque todos te van aportando a esa burbujita que tú traes de emoción, de alegría, de pues te vas a casar con el amor de tu vida. Estás siendo apoyado por tu familia y por la familia de ella, que ya es una sola. Chavita. Chava, te encargo a mi pequeña, cuídamela. Cuídala, mamá. Esa señora es un amor. Es un amor realmente. Es una persona que lo entrega todo sin esperar nada a cambio. Y es la persona a la que yo puedo correr y decirle está pasando esto y ella, si no puede buscar la solución en ese momento, me dice no la tengo, pero te ayudo a encontrarla y juntos la vamos a encontrar. Cuando entré con mi papá, yo me acuerdo que le dije, papi, agárrame porque me voy a caer
sentía mucho miedo. Se me afiguró como a la vida, ¿no? Yo entro con papá y papá después me suelta para dejarme con Chava, que es la persona que ahora me va a agarrar de la mano cuando caiga, ¿no? O cuando necesite de alguien, él va a ser mi compañero. Fue como de, yo dentro de mí dije, güey, yo no quiero eso, o sea, yo quiero seguir saliendo con ella, seguir conociéndola porque en verdad me gusta. Y ese último día de viaje fue como de, ahí ya fue cuando nos besamos por primera vez y fue de, no, o sea, yo quiero estar con ella. Lugares que se eligieron y todo fue como muy bonito, ¿no? Y a mí me encantó. Las fotos y córrele porque todavía falta la sesión formal y todo, pues, o sea, todo estuvo padrísimo. Salimos bien guapos, ¿no? No, el lugar estaba increíble, me encantó porque era lo que yo quería, era lo que yo... O sea, yo creo que superó mis expectativas cómo quedó, ¿no? O sea, quedó hermoso, pues tantas flores, toda la decoración, las velas, todo fue mágico, todo fue hermoso, todo fue chingón. Cuando habló mi papá. Y pues sus palabras fueron sencillas, pero pues la neta me mataron. Pero yo sí voy a llorar. Este llanto ya no es de dolor, es de felicidad. Porque creo que mi hijo encontró una gran mujer. Te llevas algo increíble, Chava. De veras te llevas algo increíble. Decirte que estoy seguro que si sabes cuidarla y sabes quererla, ella te va a corresponder al 1000%. Yo bailando con mi papá y era como de no lo puedo creer, o sea, esto pasó hace cuando yo tenía 15 años y ya vuelve a pasar, pero ya estoy casada. Mi primer amor, que fue mi papá, ahora ya es como, ahora ya he conocido el amor de pareja, ¿no? Y se suelta ese lazo de, eres mi papi y estoy chiquita y agárrame de la mano y cuídame, te dejo que vueles, ¿sí sabes? O sea, que te dejo en manos de Chava. Y que le dé esa confianza y que nos dé la confianza a los dos es como muy padre, pues es muy, muy bonito. You find me
que Dios ha mandado a ser estimado más. Ese gusto que a ellos les da vernos a Chava y a mí, esos momentos yo creo que son los más especiales para mí. Un Fer, ¿no? Que me dice, yo quiero ser tu madrina. Una Juanis que llegó a la mesa, una Cristi, un Charlie que llegó y llorando como Magdalenas y no mames, güey, qué hermoso. Y todos nos ponemos a chillar porque pues es la emoción, ¿no? Es la felicidad que tú sientes por un amigo. Cuando veo a los amigos de Chava que es como de, no lo podemos creer y súper emocionados. Toda la gente que nos ayudó, toda la gente que estuvo, toda la gente que nos quiere se vio ahí, ¿no? Y eso, pues llena el corazón y las ganas y las fuerzas y el cariño de decir, no, güey, o sea, si tú sientes eso, en este momento se duplica, ¿sí sabes? Porque yo, pues no tengo cómo agradecerte el siquiera estar en ese momento conmigo. Chinguen a su madre, todos a beber. Ya fue como eso, vinieron, ya comieron, ya escucharon mariachi un rato, ya nos casamos, pues ¿a qué más viene? 45 grados, un chingo de cervezas y un montón de sombrerudos tirando fiesta. Hechos mal en la troca, peor que el viejo oeste, pero si es como nos gusta en el noreste caliente. 45 grados, un chingo de cervezas y un montón de sombrerudos tirando fiesta. Es la mejor fiesta a la cual yo he ido. La mejor. La mejor pinche fiesta, estaba con mi esposa, me acababa de casar con mi esposa, estaba toda la gente que quería que estuviera, estaban mis papás, estaban los papás de ella, estaba mi hermana, estaban mis amigos. Ves a todos los que quieres. Es pura pinche hermandad, amor sincero realmente. Volteabas para todos lados, todos estaban felices y esa felicidad que tú irradiabas hacías que los demás se pusieran felices y los demás igualmente te hacían feliz. Entonces era como la cadenita de pinche felicidad, la neta. La parte donde bailo desmedidamente con mi papá, que qué vergüenza, pues, o sea, que era como de, ay, Melissa, otra vez haciendo estos desfiguros, ¿no?
chava me dijo del video, no mames, es que está bien perro y no lo puedo dejar de ver cuando salió, y era como de lo seguíamos y lo veíamos una vez y lo veíamos otra vez y no queríamos dejar de verlo y era como nos encantaba. See the way you move, no need for introducing. You're everything a man could want. You and I, we both know, only one with this goes. Baby, let me take you home. I know when you're gone, do your thing and you live like you want. I know when you're gone, all you're looking for is the love. I said, hey, would you come with me? I say, hey, 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 would you stay with me? I say, hey, hey, hey. Hoy me voy a divertir junto con ustedes, junto con mi hija. Ese momento, la boda en general se me fue tan rápido, ¿no? Porque hubieron muchas cosas que me divertían. Pero más que nada fue por nosotros, como también para darle esa formalidad de estar juntos. Los declaro marido y mujer en perfecto matrimonio civil. Entonces siento que esas son de las partes que yo más valoro, que más recuerdo y que más quiero, ¿no?